En las últimas 24 horas se informaron 2.502 casos nuevos, de los cuales 2.112 son personas con síntomas y 390 casos asintomáticos, lo que da un total de 39.542 casos totales a la fecha. De estos casos totales sigue siendo la región metropolitana que lidera el mayor número de casos. Miramos con preocupación lo que está pasando en Tarapacá, también que se ha producido en los últimos días, y en la región de Antofagasta. En relación a los fallecidos en el día de ayer, queremos lamentar el fallecimiento de 26 personas, de las cuales queremos decir, la mayoría de ellas, cuando uno mira su comportamiento epidemiológico, la mayoría de ellas un comportamiento epidemiológico que se ha visto en los otros casos, que son personas, muchas de ellas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Algunos de ellos son personas que estaban en etapa final de su tratamiento oncológico. Acerca de la cantidad de los test PCR realizados durante este jueves, en el país se reportaron 16.095 pruebas para llegar a un total de 341.512. A propósito de esto, el ministro Mañalich indicó que se fiscalizarán las pruebas hechas en 5 laboratorios que presentaron altos márgenes de error. Hay un grupo de laboratorios que, habiéndose examinado la contramuestra, vale decir, una persona entrega una muestra a ese laboratorio y ese laboratorio debe dejar congelada una parte de esa muestra, de la misma muestra inicial, lo llamamos contramuestra. Esas contramuestras han sido solicitadas por el Instituto de Salud Pública para ver cuál es la coincidencia entre lo que fue informado en dicha muestra por el laboratorio X y lo que informa el Instituto de Salud Pública. En la mayoría de los casos nos hemos encontrado una coincidencia casi perfecta. Vale decir, lo que informó el laboratorio en cuestión coincide en la muestra enviada al ISP con el resultado que entrega el ISP. Sin embargo, como insisto, ha habido 5 laboratorios en el cual la concordancia para una materia tan delicada como esta ha sido mucho menos que buena. Y es por eso que a dichos laboratorios se les ha aplicado una suspensión temporal de funcionamiento, se les ha pedido todas las muestras, no solo como era antes del control de calidad una parte, sino todas las muestras para verificar los resultados. Es un trabajo largo, tedioso, que va a tomar todo lo que resta de mayo, y mientras tanto se les ha pedido a esos laboratorios que deriven las muestras a laboratorios certificados como más confiables. El ministro de Salud también explicó en qué consiste la propuesta de ampliación en la definición de casos positivos de coronavirus para incorporar como casos confirmados aquellas personas consideradas contactos estrechos de casos positivos, esto sin la necesidad de aplicarles un examen PCR. Le hemos propuesto, en relación a su pregunta, al Consejo Consultivo que cambiemos la definición de caso, incluyendo con una mayor ambición que la que tenemos hoy día, como casos de coronavirus, aquellos pacientes, casos certificados de coronavirus, aquellas personas que desarrollan síntomas respiratorios, que certificadamente, comprobadamente han estado en contacto en las fechas que corresponden con un caso positivo para coronavirus, y sin necesidad de hacerle PCR, lo sumemos como un caso de coronavirus. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que recordar que la sensibilidad del PCR no es 100%. Vale decir, uno puede tomar a una persona que ha estado en contacto estrecho con un paciente coronavirus positivo, le hace el examen de PCR y ese examen sale negativo. La probabilidad de que ese examen sea un falso negativo, dada la sensibilidad del examen, y que ese paciente en realidad tenga una infección por coronavirus y que sea prudente que esa persona haga el aislamiento, haga el tratamiento, sea mirado como un caso y tratado como un caso positivo, es lo que le hemos propuesto al grupo asesor, y yo creo que es posible que rápidamente lleguemos a un acuerdo
insisto, para sumar como casos a los contactos estrechos que desarrollen síntomas sin necesidad de recurrir o tener que hacer un examen PCR y a lo mejor en la búsqueda de ese resultado demorar medidas muy efectivas para lograr que esa persona en concreto, suponiendo casi con certeza que es un caso coronavirus, se aísle y haga todas las medidas de protección para no contagiar a otros. Durante el balance de este viernes, el secretario de Estado también criticó la publicación de informaciones falsas que, según señaló, hacen mucho daño a la población. Se refirió a casos específicos como la supuesta orden de habilitar espacios en cementerios para inhumar una gran cantidad de fallecidos o un caso en el que se aseguraba que una persona habría fallecido en un centro asistencial por falta de equipos de ventilación mecánica, entre otros. Porque las informaciones falsas, las informaciones que aterrorizan, que son copiadas una y otra vez con un cierto grado de ingenuidad por medios serios, producen mucho daño y hay que certificar la fuente de los datos. Si yo pregunto al registro civil, dígame usted, en los meses por redondear, de marzo y abril, ¿cuánta gente tiene en su certificado de función alguna enfermedad respiratoria? La respuesta al registro civil es 4.100 y tanto. A ver, un momentito. Pero aquí está incluida una persona que tuvo asma, que tenía asma bronquial y que murió en un accidente del tránsito. Sí. Aquí está incluido una persona que tenía una enfermedad bronquial obstructiva, pero murió de un infarto agudo del corazón. ¿Cuál es la causa de muerte? Ese trabajo lo hace nuestro servicio DEIS, cuyos funcionarios, para ser claros, no son personal de confianza del ministerio, son personas extraordinariamente calificadas que llevan años y años, sea cual sea el gobierno, haciendo este trabajo. Entonces uno le pregunta ahora a este sistema, que es la forma que tiene el servicio civil, el registro civil, de verificar la causa de muerte, preguntarle a estas personas de la Subsecretaría de Salud Pública. A ver, dígame, ¿cuántas personas fallecieron por causa respiratoria como causa principal, no que tenían una enfermedad asociada? Y nos encontramos que en el periodo señalado, vale decir marzo y abril de este año, brote hasta aquí de la pandemia por coronavirus, fallecieron 1.949 personas. El año pasado, 1.798. El año 2018, 1.632. Y el año 2017, esto lo vamos a publicar, 1.398. ¿Cuáles son los cambios porcentuales? El año 2018 sobre el 17 aumentó un 17%, esta causa primaria de muerte. Del 2019 al 18, 10%. Y este año, respecto al año anterior, en este periodo, marzo-abril, 8%. Hacer un llamado a pensar qué hay detrás, qué intención, quién quiere hacer daño con información falsa, por qué lo quiere hacer, y no hacerse eco pasivamente de esto. Finalmente, respecto del aumento en la ocupación de camas clínicas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que el promedio nacional de ocupación ha aumentado hasta el 80% y en el caso de la región metropolitana, esta cifra asciende al 90%.